bienvenida y les agradezco que estén aquí. Como saben, estamos hablando pues de las crónicas que escribe Héctor de Mauleón y que están vertidas en estos libros que se llaman La ciudad oculta, 4 tomos, mismos que vamos a rifar al final de la sesión. Entonces, bueno, pues espero, es un gancho para que se queden realmente. No hace falta, la verdad es que es muy interesante todo lo que puede platicarnos Héctor de Mauleón con este gran conocimiento que tiene de la ciudad. Y bueno, pues sean bienvenidos y espero que disfruten esta charla. Gracias. Gracias, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias querida Carla. No sé si quieres hacer una breve introducción. Bueno, pues me siento súper honrada por estar aquí. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el segundo volumen de La ciudad oculta, que debo decir que es un volumen que me emocionó muchísimo. No sé si quieran levantar la mano quién ya lo leyó para ir sondeando la cosa. Miren, algunos. Esperamos contagiarles también pues esta pasión que tiene el querido Héctor por la ciudad, porque de verdad es un libro maravilloso que contiene pues muchas sensaciones, ¿no? Nos despiertan los sentidos porque vamos a encontrar pues sonidos, música, texturas y algunas otras cosas muy interesantes. Entonces pues espero que disfruten mucho esta charla y muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Conozco desde hace muy poco tiempo a Carla y empezamos a hacer unos recorridos para el foco. Ella nos ha estado guiando por la colonia Santa María la Ribera. Yo soy vecino, yo nací en Santa María la Ribera, en la calle de Amado Nervo, viví la primera parte de mi vida ahí, y durante los recorridos fui encontrando cosas que no sabía, a pesar de ser un fanático de esa colonia, cosas que ella nos ha ido mostrando. Entonces me da muchísimo gusto invitarla. Ella hace recorridos literarios, muestra las colonias de la ciudad o lugares de la ciudad, pero desde los libros, desde la órbita de la literatura, y muchas veces son lugares secretos. Entonces creo que vamos a poder tener una charla interesante sobre el segundo volumen de la ciudad oculta. Te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Pues justo ahora que menciona Santa María la Ribera, me gustaría comenzar por un tema que veo muy presente, no solo en el volumen 2, sino también en los otros volúmenes, que es un poco triste. Quienes me conocen saben que a veces digo que la palabra y descubrir este tipo de historias es quizás un poco trágico, pero me gustaría hablar sobre esta ciudad perdida, sobre lo que estamos olvidando, porque también me da mucho gusto ver aquí que hay una variedad de edades, pero que lo que nos une en este momento pues es esta pasión o por lo menos esta curiosidad por la ciudad. Entonces, pues antes que nada quisiera retomar una crónica que a mí me gusta muchísimo, que es Gotas de lluvia sobre mi cabeza, y voy a leer un fragmento para que también tú nos puedas platicar mucho más, querido Héctor, que habla sobre cómo a través de los lugares y de los edificios y de cómo estos cambian, pues podemos medir el paso del tiempo. Entonces, los fragmentos que elegí dicen así: regresar a los lugares en los que uno ha vivido suele ser una de las formas más exactas y descarnadas de medir el paso del tiempo. José Juan Tablada lo hizo alguna vez y sufrió la experiencia aterradora de sentir que nada lo reconocía en un espacio que alguna vez había sido suyo. Más adelante, el propio Héctor nos dice: en la que fue mi casa no vive nadie. Los cristales del segundo piso están quebrados. Toco con las palmas abiertas la fachada de cantera. Pienso que tras esos muros aprendí a escribir, que ahí adentro aprendí a leer. Hago una lista de primeras cosas. Si somos las ciudades que perdemos, no sé entonces lo que soy. No reconozco esta calle y ella también me desconoce. Gracias. Pues la calle Santa María la Ribera ha sufrido transformaciones tremendas. Eran viejos caserones de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, muchas vecindades, pero esas casas, la gente que vivía en esas casas fue muriendo y las casas se fueron transformando, fueron quedando vacías, de manera que en el tramo donde yo vivía, pues hubo un momento en el que la única casa habitada era la nuestra. Todos los demás se habían ido, estaban cerradas. Las casas de enfrente las tiraron y abrieron ahí un estacionamiento inmenso, y era como ir viendo que se moría algo de la ciudad. Les voy a contar algo. A unos pasos de la puerta de mi casa estaba la huella en el cemento que había dejado una niña.
Cuando a mí siempre me ha inquietado esas huellas que la gente deja en las calles, como si quisiera dejar una impronta, una firma, algo propio, siempre me pregunto, ¿los lleva el descuido o es deliberadamente aquí va a quedar algo de mí? Entonces estaba la huella de la niña y a mí me intrigaba, yo decía, pues esta niña habrá vivido en esta casa antes que llegáramos nosotros, o pasó o dejó la huella por error. Siendo niño yo pensaba eso, se lo pregunté un día a un tío, y mi tío me miró como diciendo, pues está mal de la cabeza, ¿no? ¿En qué cosa se ocupa este niño? Y ya no dije nada por pena. Después me fui dando cuenta que me gustaba mucho ir viendo las huellas de los zapatos en las distintas rumbos de la ciudad y a imaginar, pues a lo mejor el que la dejó pues ya descansa bajo la tierra desde hace décadas, etcétera. Manuel Gutiérrez Nájera, un cronista muy querido, muy entrañable de la ciudad, se quejaba porque en la ciudad de 1889 todavía había banquetas de 1839. Y decía, pues los ayuntamientos se quedan calladitos, quietecitos, entran, salen y las banquetas no cambian. De repente llegó el polvo del siglo XX, que era el cemento Portland, y se empezó, y entonces los empedrados de las viejas banquetas de la ciudad que llevaban desde que se empezó a hacer la Ciudad de México fueron reemplazados por estas plastas donde iban quedando pequeñas huellas que podían hablar de historias. Tengo un amigo que dice que le compraron de niño unos zapatos Exorcista Canadá. Había una zapatería que se llamaba Canadá y vendía un modelo cuando estaba de moda la película El Exorcista, que los anunciaba el Loco Valdés en los comerciales, ¿no? Los Exorcista Canadá. Y dice que él pasó una vez con sus Exorcista en una calle de la colonia Escandón y dejó la huella en la banqueta. Y todavía hasta la fecha, cada que pasa por ahí, llega a encontrar su pie de niño dejado ahí. Bueno, pues esto es una anécdota a partir de la cual yo he ido pensando en cosas que son muy sorprendentes. Por ejemplo, cuando Quevedo mató a un hombre y huyó a esconderse a Roma, escribió un soneto porque quedó muy impresionado, porque dijo, buscas en Roma a Roma y no la encuentras. Porque en ese momento la Roma imperial era solamente un montón de piedras en unas colinas a donde iban a pastar las vacas. Y entonces Quevedo quedó impresionado y dijo, pues busco a Roma en Roma y no lo encuentro, pero en eso vio pasar el Tíber y dijo, qué impresionante, lo único que queda es lo fugitivo permanece y dura. Todo se lo lleva el tiempo, ¿no? Va barriendo los edificios, va barriendo las cosas, pero a veces solamente queda lo más sutil, que es una huella en el pavimento. Es como un poco el destino de las ciudades, pero es muy impactante como alguien cuyo rostro no conoceremos jamás dejó algo en la ciudad. Unos arqueólogos que estaban haciendo unas excavaciones en África, junto a donde hubo un lago, que ya no existe ese lago, o se ha agostado, encontraron de repente una pequeña huella de una mujer que hace más de 100,000 años, en una horda, iba caminando, se detuvo por un momento a ver algo, recargó su peso más sobre uno de los pies y siguió caminando. Se borró el lago, no sabremos nada sobre esa mujer, pero 100,000 años después los arqueólogos encontraron la impresión de un instante de su vida. Ella se detuvo durante un instante y dejó ahí su pie. Yo creo que la Ciudad de México está llena de huellas, de cosas fugitivas, porque la tragedia de la Ciudad de México ha sido la destrucción. Es una ciudad que se devora a sí misma y que se construye sobre sus ruinas desde que llegaron los españoles y tiraron todo para levantar encima una ciudad. Y ese ha sido el destino de la ciudad, ¿no? Irse transformando por medio de sus destrucciones, sus terremotos, sus inundaciones, la incuria, el abandono y el paso del tiempo en un suelo que es muy frágil. Entonces es muy difícil que duren las cosas en la ciudad, y por eso es fascinante hacer la cacería a través del tiempo para localizar lugares, momentos, etcétera. Cierro rápidamente con esta anécdota. Estábamos grabando El Foco con Carla, buscando el lugar donde murió el gran pintor Saturnino Herrán en Santa María la Ribera, número 56. No habíamos visto qué había. Yo sabía que Saturnino Herrán había muerto
en un hospital porque tuvo una enfermedad que no le permitía asimilar la comida. Entonces se fue adelgazando. Le hicieron una operación en un hospital que estaba en Santa María la Ribera, número 56. Le hicieron una operación y el médico dijo, tenía una bolsa en el esófago, no permitía que bajara el alimento, entonces se le deterioró el estómago y se le deterioró el intestino. Y el médico dijo, si en 72 horas logramos echar a andar estómago e intestino, se salva. El gran pintor de México, tenía 31 años y hoy figura entre los 7 más grandes pintores mexicanos de todos los tiempos, ¿no? Y el estómago comienza a funcionar unas horas después, pero el intestino no lo logra y entonces Saturnino Herrán muere. En los periódicos dan la noticia que había muerto en Santa María la Ribera número 56. Entonces fuimos a ver qué había en Santa María la Ribera número 56 y era impresionante encontrar que había un hospital. Ya no era el hospital del doctor Rivero Borrell, que era el que lo había intervenido, desde luego en 1918. Había un hospital moderno, pero es interesante cómo parece que las ciudades o las calles tienen memoria. Donde hubo un hospital se hace una tradición. Por eso 5 de febrero es la calle de las farmacias, porque estaban a un ladito del primer hospital de América, que era el hospital que inauguró Cortés, el Hospital de Jesús. Entonces, la gente que salía de ahí, donde se hicieron las primeras operaciones, las primeras intervenciones quirúrgicas, donde se hizo la primera disección anatómica, la primera autopsia de un cadáver, y había un médico que además curaba a los atormentados, o sea, los que castigaban en la plaza 200 azotes. Por algo, los llevaban ahí y él los curaba, sacaba muelas, un médico muy eminente, y entonces los curaban a la gente y al salir le decían, pues cómprese un emplasto o una pócima o una pomada, un ungüento, entonces se comenzaban a poner pequeños locales a lo largo de una calle. Es increíble cómo 500 años después uno va a 5 de febrero y es la calle de la salud, porque encuentra, cuando a uno le duele algo, pues está la farmacia París, hay toda una serie de farmacias que van corriendo a lo largo de la calle, entonces impresiona mucho pensar que esto comenzó con un hospital pequeñísimo, que no se parece en nada al que hoy conocemos, que abrió Cortés en 1524, ¿no? Esto que menciona Héctor es súper interesante porque una de las cosas que a mí me asombran mucho de la ciudad es precisamente cómo las calles se pueden leer, algunos edificios también se pueden leer y cómo pues se nombran debido a los edificios que los rodean o a lo que hay en sus alrededores. Y también Héctor nos habla de otra cosa súper importante que es esta capacidad de asombro y de observar a la ciudad, ¿no? Porque a veces anoté unas líneas que ya ni me acuerdo si anoté la página del libro, pero bueno, varias ideas un poco que tienen relación con esto, que dicen, nos movemos con prisa, con urgencia, sin mirar, pero es una ciudad cargada de murmullos. Hay que caminar en busca de recuerdos. La ciudad vive y sobreviven sus amantes, escribió Monsiváis. Y esta también es una idea que me gusta muchísimo porque, como se habrán dado cuenta, Héctor es un súper apasionado por la ciudad y pues nos descubre muchas historias que quizás no sabríamos si es que él no nos las hubiera contado, ¿no? Entonces esta es una idea que también me gusta muchísimo porque, por ejemplo, hay algunas crónicas bastante trágicas de lo que ya no existe y de lo que se perdió. Pienso, por ejemplo, en el periódico El Siglo XIX, que a ver si ahorita nos puedes contar un poco más sobre eso, porque incluso pues tú mencionas que es una tragedia que esto ya esté perdido porque ahí, de ahí se imprimieron 2 de los periódicos más bellos de la ciudad. Entonces también una de las cosas que nos hace pues hacer la ciudad oculta es que conforme vamos leyendo también es importante ir buscando más allá de lo que nos cuenta Héctor, porque ahí solamente se mencionan estas revistas, pero si ustedes las buscan, afortunadamente en la época en la que vivimos y con la tecnología pueden ver estas revistas y podemos imaginar un poco cómo eran. Entonces eso es algo que me parece bastante maravilloso. Sí, ahorita acaba de pasar una foto, no sé si la vieron, del caballito cubierto de polvo y unas mujeres que van con unos pañuelos. Eso es algo que era muy común en la ciudad, las tolvaneras que llegaban de la Ciudad de México, eventualmente por estas épocas, por las épocas de secas, antes de las lluvias, había tardes en las que todo se llenaba de polvo y toda la gente se cubría con pañuelos o cerraba las ventanas. Y es impresionante pensar que esto ya no ocurre, porque eso era el lago seco.
Habíamos resecado los lagos, el lago de Texcoco y los lagos que nos rodeaban, y entonces cuando corría el viento se atraía tolvaneras que hacían remolinos. Hoy donde estaba el lago hay ya colonias, etcétera, y ya es muy difícil ver esto. Son parte de las cosas que el progreso va borrando de la ciudad. En 1933 ya el automóvil era insoportable. Ya Salvador Novo, en uno de sus diarios, dice que es una tortura ir al centro de la Ciudad de México porque no hay donde estacionar y hay que andar a vuelta de rueda. 1933. Los coches alcanzaban la velocidad de 70 kilómetros por hora. Es decir, no hemos ido muy lejos, ¿no? A la vuelta de 100 años estamos en el mismo punto. Pero querían resolver el problema del tráfico. Esto no sé si lo conté la vez pasada, pero se los voy a contar rápido como un antecedente, porque un día de Reyes de 1896, un joven junior porfiriano que había comprado un coche que le habían traído en barco y luego en un vagón de carga de ferrocarril hasta desempacarlo en su casa, que él vivía en donde hoy es Palma y 16 de septiembre, salió un sábado. Ese sábado, 6 de enero de 1896, salió a probar el coche por primera vez por las calles de México. Fue un escándalo porque nadie había visto eso. Dice la crónica de los periódicos que las viejitas se persinaban porque el coche no lo jalaba ningún caballo, era el coche del diablo. Que los perros perseguían al coche, que las gallinas empezaban a cacarear, que las viejitas se persinaban y todo el mundo estaba como sumergido en el asombro de qué era ese aparato que iba traqueteando por las calles que estaban hechas para la herradura de los caballos y no para los neumáticos. Fue tal la sorpresa que el secretario de Gobernación, el ministro de Gobernación, fue a ver qué estaba pasando y se convirtió en el primer copiloto en la historia del automovilismo mexicano. Lo llevó a dar una vuelta por la ciudad para que viera las maravillas del coche que salió en los periódicos. Todos los ricos del porfiriato querían tener un coche. En unos años había ya 1000 coches en la ciudad, pero eran calles pues hechas para el trote de los carruajes, de los simones, de los jinetes que iban a caballo, de los peatones. La ciudad no estaba preparada, creo que ninguna ciudad del mundo, para lo que se avecinaba. Y lo que se avecinaba es muy divertido porque si ustedes revisan la hemeroteca en los periódicos de 1900, 1910, encuentran debates muy interesantes sobre si el humo que echan los coches es nocivo o no, si envenena, si reduce los años de vida, si hace que la gente enloquezca. Comienzan los primeros atropellados, comienzan los primeros choques y esa es una crónica que está regada en los periódicos del porfiriato. Pero bueno, pues empezó la locura del automóvil y en 1933 se dieron cuenta que los coches ya no cabían en la ciudad. Y entonces un arquitecto que se llamaba Carlos Contreras dijo: lo que necesitamos es hacer las calles más anchas para que puedan pasar los coches. Vamos a tirar estos caserones coloniales del siglo XVI y del siglo XVII, que son vecindades llenas de ratas, para que pueda pasar su majestad el automóvil. Y entonces hacen un proyecto, 2 o 3 proyectos, ¿no? Pero el más importante, hacen 20 de noviembre, esa calle que empieza en Tlaxcuaque y desemboca en el Zócalo. Esa calle no existía, ese era un callejoncito, le llamaban la Callejuela, y tenía nada más un tramo hasta la calle de atrás del ayuntamiento. Todo lo demás eran casas, un laberinto de callejoncitos de casas coloniales. Ahí nació San Felipe de Jesús, en una de esas casas. Las tiraron para abrir 20 de noviembre y luego pensaron hacer lo mismo desde Indios Verdes hasta donde acababa la ciudad de Niño Perdido, ensanchando lo que hoy es el eje central, que en ese tiempo se llamaba San Juan de Letrán en un tramo y luego Niño Perdido en el otro. Qué bonitos nombres. Otra de las cosas que la ciudad perdió fue la belleza de los nombres que tenían las calles. Entonces meten las excavadoras y las máquinas y los obreros empiezan a picar. Y entonces todo el lado pegado a la Alameda, no del lado de la Latino. Del lado de la Latino, si ustedes se fijan, más o menos quedan casas viejas, todavía se ven casas del siglo XIX, está el Rule, hay edificios muy antiguos. Pero del lado de enfrente
Todo lo que hay se hizo después de 1933 y para poder abrir eso se llevaron el Hospital de Naturales, se llevaron el Convento de Santa Brígida, se llevaron la Capilla del Divino Salvador, se llevaron todo lo que se pudieron llevar. En la Capilla del Divino Salvador, cuando vino la reforma que le quitaron a los curas los viejos edificios, se instaló una pequeña imprenta, que era la imprenta de Ignacio Cumplido, en donde se editaron el periódico El Siglo XIX, el periódico más viejo que vivió del siglo XIX, de 1841 a 1896, y por donde desfilaron todos los escritores que amamos y que hoy son nombres de calles: Manuel Paino, Francisco Zarco, Altamirano. Todos los grandes autores del siglo XIX publicaban ahí, pero además también publicaban sus libros. Todos los libros famosos del siglo XIX, La Linterna Mágica, El Fistol del Diablo, en fin, los nombres que usted guste y mande de la gran literatura del siglo XIX se imprimieron en esa capillita donde estaba la imprenta de Cumplido. Bueno, si ustedes van hoy a caminar por San Juan de Letrán, en primera ya no van a encontrar San Juan de Letrán porque se llama Eje Central. Le habían puesto Eje Central Lázaro Cárdenas y luego le quitaron el Lázaro Cárdenas, pues porque Lázaro Cárdenas ya no es políticamente afín a los tiempos que corren políticos en la Ciudad de México. Entonces le quitaron el Lázaro Cárdenas y nada más quedó Eje Central. Y por donde estaba este lugar milagroso en donde se hizo la poesía, la literatura y el periodismo mexicano, hoy pasa un camión, ¿cómo se llama? Un metrobús, no metrobús, un trolebús. Justo donde estuvo ese lugar, pues pasan diario las llantas de los camiones y está todo ya lleno de vendedores ambulantes. Es una de las grandes destrucciones que se han hecho en la Ciudad de México. El otro ensanche fue la avenida Pino Suárez, y uno de los proyectos que hubo era de plano, uno era pasar por encima de la catedral un puente, ¿no? Pasar por arriba para que los coches no se atascaran, no se embotellaran en el Zócalo. Quisieron tirar la calle de Tacuba y hacer lo mismo en la calle de Tacuba. La calle de Tacuba es una de las más bellas que hay en la ciudad porque además es la más vieja. El hombre que trazó la Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlan, el conquistador que venía con Cortés, al que le encargaron que hiciera eso, se llamaba Alonso García Bravo. Su nombre permaneció perdido 300 años. Él trazó un eje, y el eje para empezar a hacer la nueva ciudad que hoy vemos, la ciudad cuadriculada, irregular, etcétera, eran las calles de Guatemala y Argentina. Es decir, agarró una esquinita del Templo Mayor y la otra, Guatemala, que se convierte en Tacuba y que acaba en Popotla y en el pueblo de Tacuba. Y en esos años de locura por el automóvil, llevaron un día al presidente López Mateos, le dijeron al presidente López Mateos: para resolver esto tenemos que tirar Tacuba, tenemos que escoger cuál de los dos lados de Tacuba vamos a tirar, el de minería o el del Munal. Entonces él dijo: pues no es posible, y Reyes de la Maza, un especialista en arte virreinal, le dijo al presidente: a ver, vámonos a las 10 de la noche, 11 de la noche, vamos a vernos en la esquina de Tacuba y el Zócalo, y yo le voy a hacer un recorrido por Tacuba para que usted entienda por qué no podemos hacer eso. Entonces dicen que salieron Carlos Flores Marini, Reyes de la Maza, algún otro erudito cronista de la ciudad, el presidente López Mateos y sus guaruras caminando por la calle. Y entonces, pues imagínense el paseo que le hicieron desde donde estuvo el primer periódico de la Gaceta de México, en la mera esquina de ese lugar, Tacuba y Monte de Piedad. Comenzaron a avanzar hasta llegar a la Alameda. Entonces, gracias a ese recorrido que dicen que duró poco más de una hora, y el presidente dijo: no podemos tirar ni el Munal ni minería. Gracias a eso se salvó Tacuba, pero si no hubiera existido esta persona que advirtió el peligro de lo que estaban a punto de hacer los sacerdotes de la modernidad y del futuro, ¿quién sabe qué sería Tacuba? ¿Cómo sería Tacuba? De por sí se ha vuelto horrible, ¿no? Ambulantes, porque mientras Madero es la calle cuidada, la niña consentida de la ciudad, Tacuba ha sido siempre como la pariente pobre, ¿no? O sea, en el otro lado hay rascacielos, palacios de condes,
las joyerías elegantes estaban ahí, los grandes bares, los grandes cafés, el Palacio de los Azulejos, el convento más grande de América estaba en Madero. Y en Tacuba pues vivían los herreros, vivían los escritas, ahí vivió Manuel Paino, siempre fue una calle más modesta. Pero bueno, allí se escribió el himno, ¿no? Cuenta la leyenda que el autor de la letra del himno nacional era un poeta, Francisco González Bocanegra, muy tímido, que no le gustaba dar a conocer sus composiciones. Y cuando Santana, acabábamos de perder la mitad del territorio y había el país estaba muy desmoralizado, muy quebrado, y le dijeron a Santana: necesitamos algo que unifique este país porque se va a hacer pedazos, necesitamos componer un himno. Entonces lanzaron un concurso para hacer un himno nacional, y Francisco González Bocanegra no quería escribirlo porque era muy tímido, y su novia lo encerró en un cuarto ahí en la calle de Tacuba. Si ustedes se fijan, entre los puestos ambulantes y los toldos hay una plaquita que pusieron ahí donde dice: aquí se escribió el himno nacional. Lo encerró en un cuarto, le puso tinta, unas hojas, una silla y una mesa, y no lo dejó salir. Y dicen que se tardó entre 4 y 6 horas y le pasó la hojita por abajo de la puerta. La novia vio, dijo: bueno, ya puedes salir. Lo mandaron al concurso y un jurado compuesto por grandes poetas, José Joaquín Pesado, Manuel Carpio, etcétera, eligieron esos versos que seguimos cantando hasta hoy, aunque también tasajearon el himno, pues le rendía culto a Santana, a Iturbide, era otro tiempo. Pero dicen que el día que se inauguró, una condesa, todavía no estaba la música, pero se juntaron en el Teatro Nacional y una condesa leyó la letra, subió al escenario y leyó la letra que había resultado premiada. Hacía apenas 7 años que habíamos perdido la mitad del territorio y 6 que se habían ido las tropas norteamericanas que se habían posesionado de la ciudad. Y entonces la herida estaba muy viva. Y dicen que cuando la condesa terminó de leer el himno, todos saltaron, aplaudieron y se pusieron a llorar. Se me hace una cosa súper emocionante. Claro, es de otro tiempo, los himnos nacionales ahora ya se ven o se leen de otra manera. Pero en ese momento, en el siglo XIX, podían ser la esperanza de unidad de un país. Y bueno, ya no sé. Yo quisiera retomar algo muy importante que estás mencionando con todo esto, Héctor, y es la importancia de conocer la ciudad y de compartirla, porque realmente hay personas y todas estas gentes que están súper apasionadas como Héctor y que escriben y que son cronistas, han tenido este gusanito de, ya sea que alguna lectura les contagia esta curiosidad o esta pasión, o que hay personas, y quiero leer aquí un fragmento. Bueno, primero retomar la parte del patrimonio perdido, porque Héctor dice algo que me pareció muy impresionante, que es, retomando este periódico que se perdió, dice, y retomando la calle de Eje Central, dice así: alguien la verá así en una fotografía del futuro y nos maldecirá como la generación que no hizo nada por salvar la metrópoli y su memoria. Entonces, esto sí es súper, súper importante, y también me hace recordar una frase que desde que la escuché es como mi mantra, que la utiliza mucho Jorge Pedro Uribe, otro cronista, que es: solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. Entonces, eso también me parece vital con estas historias que nos cuentas, Héctor, porque si no lo sabemos, pues no nos vamos a sorprender, no nos vamos a asombrar y pues mucho menos lo vamos a querer cuidar. Y aquí retomo también algo que citas de Monsiváis varias veces en el volumen 2 y en el volumen 3, no quiero spoilearlos, pero que me parece también muy, muy importante. Déjenme encontrar la cita y ahorita se las leo. Esta está en el libro, que quizás quienes ya lo leyeron lo recordarán, y ahorita se los leo. Dice así: sucede que a veces solo percibimos las calidades secretas o entrañables de una ciudad por el amor necesariamente público que algunos le profesan. Escribió Monsiváis poco después del funeral de Salvador Novo. Entonces, Héctor, platícanos, además de Monsiváis, por supuesto, ¿quiénes más te han contagiado esta pasión por la Ciudad de México? Esto es muy emocionante porque así empieza, con esa frase precisamente empieza la crónica que hace Monsiváis
de los funerales de Salvador Novo, que fue el gran cronista mexicano del siglo XX, dueño de un estilo de verdad luminoso y espléndido, fulgurante. Cada página de lo que escrito por Salvador Novo es una revelación. Él estaba realmente tocado, tenía un talento. En una página de su diario dice: me piden que escriba algo, que escriba cosas serias, porque él tenía un drama, que es el drama de muchos escritores, que para vivir tenían que trabajar en los periódicos, y por trabajar en los periódicos dejaban de escribir. Su obra era el drama de Amado Nervo, ¿no? Amado Nervo decía: pertenezco a una generación obligada a escribir naderías obligatorias sobre las rodillas, postergando siempre hacia adelante el libro libre y único, y que la vida no me permitió escribir, se quejaba Amado Nervo. Y en su diario, muchos años después, Salvador Novo dice exactamente lo mismo, ¿no? Comprometido a entregar determinadas cuartillas cada día en el periódico, iba postergando la creación de una obra. Y entonces él dice de repente: mucha gente me dice, deberías hacer algo, tienes los árboles, tienes la inteligencia, tienes el cinismo, tienes el humor y tienes el talento. Y dice: pues sí lo tengo, pero lo que no tengo es tiempo para hacer el libro. Y le pasó un poco como lo del himno, no sé si lo contamos la vez pasada, le pasó un poco como esto que les conté del himno. Se hace un concurso del gobierno del Distrito Federal diciendo: vamos a hacer un premio Ciudad de México a la mejor crónica sobre la ciudad que pueda ser escrita, y la extensión son 80 cuartillas a doble espacio. Y Salvador Novo empezó a escribir una crónica, pero la hizo a renglón seguido, y aún así los jueces quedaron deslumbrados con lo que está ahí. Es un libro que ustedes ya deben conocer, y si no, urge que lo vayan a comprar, que se llama La Nueva Grandeza Mexicana. Es una crónica de la Ciudad de México en 1946. El pretexto es que llega un amigo de provincia y Novo lo lleva a conocer lo que vale la pena conocer de la Ciudad de México. Y entonces va desfilando con como les digo, con una prosa verdaderamente deslumbrante. Uno puede ir oliendo, tocando, sintiendo, viendo, escuchando lo que era la ciudad de ese momento. Él termina la crónica en Chapultepec, en lo alto, mientras la ciudad se va oscureciendo y se comienzan a prender los primeros faroles, y ve cómo era desde a lo lejos. Se van encendiendo las luces de neón, los semáforos, los focos del alumbrado, y él ve esa mancha abierta de una ciudad viva entre los siglos, ¿no? Abierta y eterna, dice. Es una crónica maravillosa, que tiene que ver con algo que es muy interesante, porque él ve una ciudad iluminada, pero ese privilegio de la ciudad iluminada nada más lo hemos tenido unos cuantos habitantes de la Ciudad de México. Los primeros 250 años de existencia de la ciudad no hubo iluminación en las calles. Entonces, en 1585 era tan peligroso. Imaginemos una ciudad de aventureros que venían a hacer fortuna, bajaban de los barcos, a ver qué hacían. Había perros con rabia que entraban en las noches a buscar comida. Era una ciudad de hoyos, de canales secos, y de violencia, de asaltantes, etcétera, al punto que en 1585 lanzaron un decreto, las autoridades virreinales, que decían: después de las 10 de la noche nadie puede salir de su casa si no es con una luz, y nadie puede llevar más armas que un cuchillo o una espada. Entonces, pues la gente acomodada salía con un sirviente que lo iba atrás alumbrando. Ellos salían envueltos y llevaban la espada y guardaban el cuchillo por cualquier cuestión que fuera a ocurrir. Y así se vivió la ciudad. Eran comunes los ataques de gente trasnochada que se tardaba en llegar a su casa y se encontraba una jauría de 30, 40 perros que los despedazaban. Y bueno, pues una ciudad que realmente era bastante complicada para vivir. Entonces un virrey dijo: tenemos que alumbrar en las noches. Cada vecino debe poner frente a su puerta una antorcha o un ocote encendido que permanezca alumbrado hasta las 11 de la noche.
pero si para poner esa antorcha o ese ocote le tienen que quitar la comida a sus hijos, entonces no la ponga. Y pues nadie la puso. Se quedó así, se quedó como 20 años más. Se tiraron ordenanzas, se hicieron ensayos diversos para alumbrar la ciudad y los únicos que obedecieron, es una historia muy bonita, porque es otra plaquita que si ustedes pasan por la calle de Uruguay, la van a ver ahí pegada, que dice: esta fue la primera calle que tuvo alumbrado público en la Ciudad de México. Porque los vecinos de esa calle era una calle de palacios, ahí vivió el conde de la Cortina hasta antes de que se arruinara y perdiera todo y muriera en una covacha. Ahí vivían, ahí situó Manuel Paino la casa el palacio de los condes del Saus, en su novela Los bandidos de Río Frío, etc. Y entonces los vecinos eran ricos y dijeron: no, pues nosotros sí vamos a poner las antorchas, y entonces dejaron las antorchas encendidas. Y dice un cronista que se llama Arturo Sotomayor que el aspecto de la ciudad debió haber sido fascinante en ese momento, porque entrabas por una calle alusada, le llamaban entonces, bien alusada, pero en las otras calles, solamente en algunos nichos donde había una virgen o donde había un santo, había pequeñas luces, de manera que la ciudad parecía como si un terciopelo negro estuviera sobrevolándole una nube de luciérnagas. Pero era una ciudad de oscuridad, por eso eran las leyendas, no solo de la violencia, también de la Llorona que se lavaba los pies en las plazas, en las fuentes de las plazas en las noches y lloraba, las leyendas de los aparecidos. Las casas sonaban, ululaban, parecía que había gemidos de fantasmas porque no se había inventado el mastique. Entonces los vidrios nada más los sujetaban con unas varillas, de manera que cuando había viento las casas ululaban. Entonces era una ciudad muy distinta a la que tenemos, hasta que llegó el virrey Revillagigedo y dijo: pues es que si se lo dejamos en manos de los vecinos nunca lo vamos a lograr, tiene que ser una iniciativa desde el gobierno. Entonces lo que hizo fue subir los impuestos a las cargas de harina que llegaran a la ciudad, y con ese dinero mandó poner los primeros postes de alumbrado público, que eran en realidad unos recipientes con aceite, y creó un ejército de personas que les llamaron serenos, porque daban la hora y el estado del tiempo. Todos decían las 11 y todo sereno, y les llamaban los serenos, que tenían que andar toda la noche caminando por la ciudad con un palito encendido para abrir el farol, prender el aceite, cerrarlo. A veces llevaban una escalera y andar caminando por la noche. Es el antecedente, por ejemplo, del alumbrado público, que ya llega en el Porfiriato y se ponen los primeros focos de luz eléctrica en la calle de Madero. Ponen 11 postes en la calle de Madero, y cuando ponen los 11 postes en la calle de Madero, la gente sale como si fuera una feria, como si fuera la cosa más, sale a caminar para dar vuelta y ver cómo se veía en la luz. Desde luego llegan las fritangas y se llena de puestos y empiezan a vender, porque la gente va a conocer el alumbrado, y luego la gente se empieza a quejar porque dice: bueno, pues es que estos postes los ponen cerca de las ventanas y los ladrones se suben al segundo piso, y además los borrachos se orinan, los usan para que los perros y los borrachos se orinen. Y luego la luz eléctrica es muy fea, porque con las velas, con las bujías, las mujeres se veían muy sugerentes. Y con la luz se les ven las arrugas, se pierde todo el romanticismo de una época, ¿no? Pues son como historias que van encadenadas, ¿no? Sí, este tipo de historias me parece muy asombroso, porque hoy ya estamos muy acostumbrados a estos avances tecnológicos, ¿no? Incluso en esta crónica, que me parece que es la de la bombilla, tú mencionas que la mejor literatura se escribió a la luz de una vela. Entonces eso me parece verdaderamente fantástico, y retoma aquí también la importancia de observar nuestras calles, ¿no? Como dice Héctor, todo lo que puede salir de una placa es verdaderamente asombroso. Entonces también platícanos algunas otras historias que te hayan sorprendido particularmente y que vayan hacia este sentido, porque creo que hay demasiado, ¿no? Por ejemplo, también habla sobre cómo la ciudad está dotada de recuerdos, y no solamente los edificios, sino también algunos objetos. Pienso, por ejemplo, en una crónica que me parece fantástica, que la anoté por aquí, que es la de Traficantes de Fantasmas, que pues mencionas que lo que se vende en esos pequeños teatros
tianguis son espectros de otras vidas, entidades que conservan, no es necesario que me lo crean, sensaciones que otros humanos tuvieron. Y pues eso también me parece muy relevante porque la ciudad va significando cosas distintas para cada uno de nosotros dependiendo de lo que vivamos, y eso pues también es muy interesante. Yo creo que hay pocos lugares más inquietantes que los mercaditos de pulgas que se pone aquí en la Roma los domingos, o en la Lagunilla, donde uno va caminando y encuentra como los restos de un naufragio de otras vidas. Es decir, el teléfono donde se impartieron o se comunicaron noticias importantes de una familia que ya desapareció, ahí aparece tirado. La lámpara que iluminó la sala donde una familia se juntaba en las noches a platicar, pues ahí también ya fue a parar. Las fotografías de una boda de quién sabe quiénes son, pero ahí están tiradas en el suelo a 20 o 30 pesos. Las muñecas aterradoras con ojos de vidrio y de porcelana de las niñas del Porfiriato, que yo no sé cómo podían jugar con eso, o cómo podían dormir teniendo eso en el cuarto, ¿no? Pero ahí las tienen con sus vestiditos y sus caireles, vendiéndolas. La gorra de un aviador de la Segunda Guerra Mundial, un viejo tocadiscos, donde alguien escuchó su canción favorita, pero ese alguien ya no está. Entonces, es como si hubiera ocurrido la tragedia del Titanic y todo lo que quedó fue arrojado a las costas, a las playas. Y las playas son precisamente estos tianguis donde en medio de la pedacería nos va asaltando la energía de otras vidas, ¿no? Uno toca eso. No sé si se les ha pasado, pero uno va caminando por ahí, va tocando, y de repente le entra un profundo cansancio, ¿no? Una sensación de agotamiento, que yo creo que es precisamente pues porque uno deja en un libro que leyó, uno lee un libro y va teniendo emociones, sensaciones, y es probable, no me crean, pero es probable que algo de esas sensaciones se quede en el libro, que luego alguien va a vender a Donceles. Y cuando uno entra a la librería de Donceles y topa por azar con el libro y lo abre, y más si encuentra los testigos o las cosas, estas tripas que le llaman, que van dejando la gente como separadores, y que luego alguien vende el libro, generalmente se mueren, y los familiares dicen, pues ya saca toda esta basura, y en medio de eso viene un abono del tranvía de 1950, viene una flor seca que alguien separó las páginas de un libro y ya se puso transparente y muerta, o viene la publicidad que daban en la calle y que alguien dijo, sí, gracias, ópticas, médicos, y la pone ahí como separador, y eso queda en esos libros. A mí me gusta mucho la calle de Donceles por sus librerías de viejo, porque ahí van a parar las cosas que nadie quiere, ¿no? Las cosas que la gente quiere las tienen bien guardadas en sus bibliotecas, pero lo que ya nadie quiere, lo que a nadie le importa, lo arrojan a ese lugar. Y en las cosas que nadie quiere, uno encuentra después cosas sorprendentes. Yo contaba la vez pasada cómo encontré el libro de actas de la Ciudad de México, de cómo se juntan los conquistadores para decir, ya tenemos la ciudad, ¿ahora qué hacemos? Necesitamos un barbero, un barrendero, y ahí lo fueron poniendo en un acta, ¿no? Ese libro pues no se editaba, la última vez que se editó fue en 1970 por instancias de Salvador Novo, y entonces ya llevaba 50 años, 40 años metido ahí en un anaquel de Donceles, y lo abres y te cuenta historias maravillosas sobre la ciudad, ¿no? Luego a veces ya uno tiene la mano como caliente, y es muy fácil encontrar cosas raras, porque yo creo que o va uno aguzando el ojo en las librerías, ¿no? Y de inmediato detectas algo que es anormal, y lo sacas y te llevas cada sorpresa. Tengo un amigo escritor que se llama Eduardo Mejía, que dice que se encontró una tarjetita con el nombre, la dirección y el teléfono de una muchacha. Y le pregunté si había ido, se había marcado, y me dijo, no, qué miedo, imagínate que sí me contestara, ¿no?
Sí, pues este tipo de cosas también son muy bonitas y por eso yo creo que los objetos están cargados de estas sensaciones y de estas historias. Y a mí personalmente también me gusta mucho la calle de Donceles y los libros de viejo. Ustedes quienes me conocen saben que por ahí también te puedes encontrar cosas tan maravillosas como un ex libris, que al final también ese tipo de objetos, que lo voy a decir por si alguien no sabe qué es un ex libris, es una pequeña estampa que los bibliófilos colocan en las primeras páginas de un libro. La palabra ex libris significa entre los libros de alguna persona y se acompañan por una pequeña ilustración y entonces es algo muy bonito porque pues lo usas para marcar tu propia biblioteca personal. Y como dice Héctor, pues ya los libros que están en las librerías de segunda mano pues significa que esa persona comúnmente pues ya falleció y entonces todo lo que luchó por juntar se ha perdido. Pero es interesante porque si te pones a rastrear también las historias detrás de estas personas, puedes descubrir historias maravillosas. Y creo que también algo que no se ha mencionado sobre La ciudad oculta y sus 4 volúmenes es la parte del diseño, que pues quiero retomar porque además de que soy diseñadora me parece fantástico, que es un libro que no se lee o no se puede leer o no forzosamente se lee de forma lineal, sino que tiene pequeñas secciones que ahorita se las voy a intentar mostrar, pero una de ellas, y es de las que más me ha sorprendido, es la sección que habla sobre personajes, que se llama Figuras sobresalientes. Y una de esas figuras, que es una historia que yo no me sabía, que me sorprendió muchísimo, es la de el duque Hoff y su poema La Duquesita. Entonces, platícanos sobre esta historia porque también me parece que es un hallazgo maravilloso y además Manuel Gutiérrez Nájera también es otro de los obligados a leer para descubrir la ciudad. No, bueno, es el poema más famoso de la época de finales del siglo XIX, ¿no? El poema que se llama La Duquesa Hoff, que escribe Manuel Gutiérrez Nájera, que comienza diciendo: desde las puertas de la sorpresa hasta la esquina del Jockey Club, no hay española, yanqui, francesa, ni más divina, ni más, ¿no?, que la duquesa que quiero yo. Es un poema que le dedica a una costurera y es un poema muy bonito porque va desfilando toda la calle de Madero, todo lo que había en la calle de Madero y que supuestamente pasaba todos los días la novia del duque de Manuel Gutiérrez Nájera, a quien su seudónimo era el duque Hoff, le decían el duque. Y pues resulta que era una costurera de un almacén de una modista francesa que estaba ahí en la calle de Madero y la costurera, bueno, le dedica el poema, pero luego él se casa con otra muchacha y dicen que cuando la costurera se entera de la boda, disuelve el fósforo de unos cerillos en un té y se lo toma para envenenarse. Es la gran musa trágica, no muere, pero se convierte en la gran musa trágica de la poesía mexicana del siglo XIX. Hay una cosa muy interesante para volver a lo de los libros y la calle de Donceles. El poeta Licho Macero decía, es que uno nunca sabe, cuando uno entra a las librerías de viejo de Donceles, nunca sabe lo que va a encontrar. El poeta Licho Macero decía que una vez entró y encontró su libro que él le había dedicado y regalado a un amigo. Entonces lo vio y ahí ya lo había ido a vender el amigo, ¿no? Y entonces lo compra Ali y le pone la dedicatoria con renovado afecto y se lo vuelve a llevar. Creo que los libros dan, luego los libros dan vueltas. Miren, en donde es el Templo Mayor, ahí vivió en esa esquina un sabio novohispano que se llamó Melchor Pérez de Soto. Este señor se dedicó a coleccionar libros prohibidos, bueno, libros de todo lo que podía conseguir en ese tiempo en la Nueva España, pero también se interesó en los libros prohibidos, en los libros de adivinación, en los libros de astrología, en los libros que la Inquisición no quería que la gente leyera. Entonces lo denunciaron, le cayó la Inquisición, se lo llevaron allí a la Plaza de Santo Domingo, a las cárceles secretas. En las cárceles secretas lo metieron junto a un loco que luego estranguló. Y la Inquisición hizo el inventario de los libros que tenía y en algún momento, pues quién sabe qué pasó con los libros, pero el inventario se lo devolvieron a la esposa y parece que los libros que no estaban prohibidos también se los devolvieron a la viuda. Y ya, se cayó la casa, pasó el tiempo y de repente se pone en esa esquina la librería de viejo más famosa en la historia de México, que es la librería de Robredo. Y entonces
varios siglos después, muchos de los libros que habían salido de la biblioteca de Melchor Pérez de Soto van pasando de mano en mano a lo largo de los siglos y regresan por una cosa, es que la Ciudad de México es maravillosa, de verdad. Dan una vuelta en el tiempo como si pidieran volver a su lugar de origen y regresan a la esquina de donde lo sacó la Inquisición, y Robredo encuentra no sé si un ex libris propiamente, pero encuentra el nombre del propietario, que es el mismo señor que 2 siglos y medio antes había vivido en esa misma casa. Yo creo que la Ciudad de México está llena de esa clase de historias mágicas y maravillosas, nada más que están perdidas pues muchas veces en los anaqueles de las librerías donde están los libros que nadie quiso. Sí, y eso también, qué bueno que lo retomas, porque estaba pensando hace un momento en que hablamos del patrimonio perdido y en que hay cosas que ya no están, pero pienso que también por eso la crónica y la palabra es tan importante, ¿no? Porque nos ayuda a rescatarlas, nos ayuda a encontrar estos indicios de historias pasadas que son maravillosas. Y pues también me gustaría, Héctor, que nos cuentes alguna otra que te haya sorprendido, porque pues pienso también en esta importancia que tiene el hablar con las personas, ¿no? Con las personas mayores, para saber cómo se percibía la ciudad, o incluso con los niños, ¿no? No sé si hay por aquí alguien de menos de 20 años que quiera levantar la mano para... ¡Ay, qué gusto! Sí, porque eso también creo que al escuchar este tipo de historias y al volvernos a asombrar, es como realmente se contagia este amor, ¿no? Porque incluso pues hay muchos de nosotros que llevamos toda la vida viviendo aquí en la Ciudad de México, y creo que a través de la palabra y de los libros es como podemos recuperar este asombro que muchas veces pues se nos olvida. Pues como parte del catálogo de maravillas o de escaparate de maravillas que es la ciudad, yo tenía mucha curiosidad por entrar a una casa que está en la calle de 5 de Febrero, ya no me acuerdo el número, está en uno de los primeros tramos de la calle de 5 de Febrero, 5 de febrero 18, donde decían que era la marquesa de Uruapa. De Uruapa, a ver, ahorita. ¿Sí? No, sí, no. Ahí hay otra historia, sí. No, no, hay una casa que alguien dijo que ahí vivió la marquesa de Uruapa y se hizo famosa. Hay un folleto muy viejo que dice que dentro de esa casa hay algo que no hay en ninguna casa de la Ciudad de México ni de Puebla. Y eran, bueno, el folleto explicaba un poco lo que había. Pero es que es una casa que empezó desde Hernando de Soto, uno de los primeros conquistadores, y fue pasando por manos y manos y manos y manos, hasta que llegó a manos de un comerciante muy rico de apellido Cobian. Y este comerciante era tan rico que tenía cocinera, cochero, con librea, diversos empleados de origen africano, etcétera. Y en algún momento... decidió dejar su retrato en las paredes de esa casa. Por eso decían que es algo que no existe en ninguna casa de la ciudad ni de Puebla. Los hizo retratar a su esposa y a toda su servidumbre en azulejos y pegados en las paredes. Uno de los investigadores, no sé si era Manuel Toussaint, la llamó Doña X de los Ríos, porque solamente logró averiguar el apellido de la señora, que era de los Ríos, entonces le puso Doña X de los Ríos. Otro investigador más adelante logró averiguar que se llamaba Gertrudis Estefanía de los Ríos, algo así. Y yo tenía muchas ganas de visitar la casa. La casa pertenece a una empresa que fabrica toallas, creo que es la Josefina. Finalmente nos abrieron las puertas y nos dejaron entrar. Los azulejos alguien los quitó del lugar original y tal vez para salvarlos los metió en el último cuarto, en el más oscuro y más alejado de la casa, y los volvieron a pegar. No se sabe en qué año ni se sabe quién lo hizo, pero tienes que entrar prácticamente con una lámpara para ver los azulejos donde están retratados Doña X de los Ríos con todos sus criados, con sus vestimentas. Es el documento más rico, o uno de los más ricos que existen, sobre la vida cotidiana en la Nueva España. Y efectivamente logramos entrar. Me quería yo dar de topes porque le robaron la cara, el azulejo de la cara a Doña X de los Ríos. Nada más está el rico vestido, las manos, pero no vamos a saber
cómo era su rostro, pero sí está desfilando por ahí toda la servidumbre de la casa. Cuando uno pasa por 5 de febrero, en medio del tráfico, en medio del ruido, de la gente, etcétera, no sospecha que puede haber detrás de las paredes de una casa un tesoro de esa naturaleza, ¿no? Cuando cruzas las puertas de una casa de la Ciudad de México, de una vieja casa de la Ciudad de México, nunca sabes lo que vas a encontrar, pero muy probablemente una historia va a venir a contarte algo, ¿no? Sí, con respecto a esta crónica, yo por aquí hice una anotación, porque todavía existe el azulejo. Yo quisiera saber. Sí, todavía existe. Ah, sí, qué bueno, porque aquí Héctor anota que cuando desaparezca ese azulejo, se habrá cumplido otra vez la verdadera maldición de la Ciudad de México, esa que le obliga a destruir lo único para quedarse con lo que es posible hallar en cualquier parte. Entonces, nuevamente viene aquí la importancia de seguir hablando de esto, ¿no? Y también hay que decir que la Ciudad de México, como tú señalabas en la sesión pasada, pues es una suma de maravillas, pero también de horrores, ¿no? Porque hay crónicas muy tristes en este libro, o que son muy impactantes. Por ahí alguien mencionaba la del jueves de Corpus Christi. Entonces eso también habla como de tu visión de la ciudad y de tus recuerdos. Así que pues platícanos también un poco sobre esto. Es que la ciudad como que sigue arrastrando, a pesar de que las cosas se van, como que la sigue arrastrando. En la casa de la Javier Villaurrutia, de la Colonia Condesa, en la calle de Mazatlán, una vez fui a una presentación, a una conferencia, y el escritor Ignacio Trejo Fuentes, que solía presentar cosas ahí, nos contó que en esa casa espantaban, que la casa había sido de una alemana que salía en las noches, y que en las noches veían en la parte de arriba la policía que se quedaba a cuidar el Centro Cultural Javier Villaurrutia, un niño que miraba desde las escaleras. Entonces, pues esa noche estuvimos platicando los que estábamos ahí, cosas de fantasmas de la ciudad, etcétera. Al día siguiente, por una chiripa, al salir de un café, me encontré a la novia de Ignacio Trejo Fuentes, que trabajaba en esa casa, y le dije, oye, ¿no habrá chance de quedarse una noche ahí a ver si es cierto? Y me dijo, déjame preguntar. Ya se me olvidó, pero a ella no se le olvidó, preguntó y le dijeron, pues sí, pero si quiere ver fantasmas, pues que no venga aquí, que vaya a la Dirección de Literatura de Limba, que está al ladito de la Inquisición. Entonces le hablé a la directora de Literatura de Limba y me dijo, pues yo te digo lo que dicen los que trabajan aquí. Aquí estamos pared con pared donde fueron las celdas de la Inquisición, y se oyen y todos han oído y visto cosas, ¿no? Entonces, había una novela a mí que en la adolescencia me fascinaba, que era la de un personaje que iba a una casa encantada a pasar la noche con un libro, un revólver, una linterna y su perrito. Y me fascinaba lo que le pasaba en la casa encantada, la casa a lo largo de esa noche. Entonces me sentí un poco como el personaje de eso. No llevé perrito, ni linterna, ni pistola, pero sí me llevé un libro. Me dieron permiso de estar, me dijeron que llegara a las 10 de la noche. El policía que cuidaba ahí me miró como diciendo, pues está loco, ¿no? Que viene a ver. Ya le conté un poco a qué iba, que nos sentamos a platicar y él me dijo, pues yo llevo aquí como 20 años, nunca he visto nada. Hay muchos empleados que dicen pero yo me quedo aquí en las noches y jamás he escuchado nada. Y le dije, bueno, de todas maneras vamos a esperar un rato, ¿no? Nos sentamos en el patio de un viejo palacio del siglo XVIII con las luces apagadas, y de repente comenzó a llover, ¿no? Y olió a tierra mojada. Luego pasó alguien caminando por la calle de Brasil con una guitarra, rasgueando la guitarra. Luego pasó uno de esos señores que tienen puestos donde venden dulces con rueditas, y pasó empujando su puesto y sonó tra, 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 tra. Y de repente vi que había un arillo junto a la puerta, al portón de entrada, un arito de metal. Y le dije, ¿este arito qué es? Y me dijo, es donde amarraban antes los caballos los visitantes. Llegaban a la casa, amarraban su caballo y hacían lo que tenían que hacer, y ahí se quedaba el caballo. Entonces empecé a levantar el arito y a dejarlo caer, y el arito sonaba al chocar contra su base. Había un tintineo, que era un tintineo que se oyó en la Ciudad de México en el siglo XVIII y que ya no forma parte de la ciudad en la que vivimos nosotros. Se empezó a escuchar. Y luego pues ya me senté, vi que ya tenía sueño.
y le dije, pues yo creo que este día los fantasmas no decidieron hablar con desconocidos, ya me voy. Fracasé otra vez, me fui, tomé un taxi y me fui a mi casa, pensando que los fantasmas me habían despreciado. Pero al día siguiente me di cuenta que no, que había oído un sonido que venía del siglo XVIII, que había oído pasar un carruaje, que era el carrito del Señor de los Dulces, pero bueno, así sonaba la ciudad del siglo XVIII, que me había llegado una lluvia de otros años, la lluvia de otro tiempo, con un olor que no era el olor de este tiempo, era el olor de las casas del siglo XVIII, el olor a tierra mojada, pero de esas casas, y que pues todo lo que había ocurrido esa noche, efectivamente, había sido sobrenatural, aunque para mí, yo estaba esperando que apareciera una mujer vestida de blanco, todo había sido sobrenatural, pero efectivamente esa ciudad se me había aparecido, porque esa ciudad sigue viviendo. Eso es maravilloso, cuando apagas la luz en las zonas viejas del centro, en cualquier parte aquí en la colonia Roma, y se cierran todos estos antros y estos restaurantes elegantes. Cuando todo se cierra, la vieja colonia Roma como que vuelve a asomar la cara. Si ustedes caminan en la madrugada por las calles de la colonia Roma, vuelven a ver la colonia Roma de Ramón López Velarde, que murió a unas cuadras de aquí, y que murió precisamente caminando estas calles bajo un aguacero, pues, porque provocó que se enfermara. Vuelve uno a ver lo que fue la vieja ciudad como si tuviera una doble vida, ¿no? La ciudad que es de día y también la ciudad que es de noche. La ciudad que es de noche sigue siendo como un gato, ¿no? Misteriosa, parda, oscura. Sí, esto que dices es súper bonito porque además también me hace pensar en la importancia que tiene no solo leer literalmente la ciudad, sino también salir a caminarla, ¿no? No sé cuántos de ustedes, pues hace cuánto que no salen a ver la ciudad, a caminar, por eso también creo que combinar mucho este tipo de paseos que estaban súper de moda en el siglo XVIII, pero pues que fue algo que perdimos, es muy, muy importante. Y pensando en esta idea y que ya Héctor nos hablaste la sesión pasada de los escritores que para ti son indispensables, me gustaría que cerremos esta sesión donde tú nos recomiendes lugares que a tu parecer nos podrían devolver el asombro en la Ciudad de México. No, pues muy bien. Mi calle favorita es la calle de Moneda. La calle de Moneda que se va metiendo como que se va sumergiendo y se va hundiendo y termina con un templo que es el de la Santísima, que es un templo de lo más prodigioso que existe en la Ciudad de México, y que es una sorpresa porque lo va uno preparando, va caminando al lado de Palacio Nacional, atraviesa Emiliano Zapata, y la calle como que de repente desciende, y cuando te das cuenta, tú vas caminando 4 o 5 metros abajo de la banqueta, las casas están en lo alto y chocas con un templo que hicieron los sastres, el gremio de los sastres, en ese lugar, y que es uno de los grandes prodigios que hay en la ciudad.